Buenas, vamos a ver hoy un poco más de función cuadrática, en este caso los ejemplos de las funciones cuadráticas que tienen o una sola raíz o no tienen ninguna raíz, y eso va a depender de lo que me quede dentro de la fórmula de Bhaskara, dentro en el discriminante más precisamente, que es la expresión b cuadrado menos 4 por a por c. Vamos a ver que según cuando esto nos dé 0 o nos dé negativo, bueno, van a ocurrir alguna de estas dos cosas. Vamos a verlo con ejemplos. Vamos a comenzar con el primero, la función cuadrática x cuadrado más 4x más 4. Ya sabemos que esto es cuadrática, por lo tanto el gráfico de esto va a ser una parábola, siempre va a ser una parábola. Y para eso, bueno, identificamos a, b y c. Y vamos a calcular vértice, raíz y ordenada de origen y vamos a ver cómo queda la parábola. Bien, para la coordenada x del vértice la fórmula es menos b sobre 2 por a, en este caso menos 4 sobre 2 por 1 que es 2, y esto da menos 2, eso es la coordenada x. Para la coordenada y debo reemplazar el menos 2 en el lugar de la x, siempre sea un número negativo lo voy a poner entre paréntesis, más 4 por menos 2 más 4, y esto observamos que me va a dar 0, ¿no? Porque da 4 y 4, 8, menos 8, 0. Por lo tanto el vértice está ubicado en el punto menos 2 de x y 0 de y. La ordenada del origen es el 4. Y bueno, y con esto ya hay algo que algo de lo cual nos podemos dar cuenta, ¿no? Yo tengo acá el plano, eje x, eje y. Fíjense que el vértice está en el punto menos 2 de x y 0 de y. El menos 2, 0 es este punto. Este es el punto que tiene menos 2 como coordenada de x y 0 como coordenada de y. La ordenada del origen es 4. Y bueno, acá no hay mucho para pensar, ¿no? Si este es el vértice y esta es la ordenada del origen, desde acá tienen que salir las dos ramas y tienen que salir para arriba. Entonces una va a ser para la derecha así, y para la izquierda vamos a hacer algo simétrico. Tiene que ser simétrico. Una forma fácil es decir, para hacerla más o menos, dibujarla más o menos bien, decimos bueno, menos 2, menos 1, 0. Acá hay dos lugares, cuento dos lugares para allá. Y llego hasta la misma altura. Y con eso me garantizo que me va a salir más o menos simétrico. Bueno, fíjense que con estos dos datos yo ya puedo graficar la parábola. No me haría falta calcular dónde están las raíces, que son donde la parábola toca el eje x. Si vemos el gráfico, vemos que esta parábola toca una sola vez el eje x y es justamente donde está el vértice. Esto quiere decir que la fórmula de las raíces entonces me va a dar un solo resultado, ¿sí? ¿Sí? ¿Y cómo puede ser que me dé un solo resultado si tiene ese más menos? Bueno, vamos a desarrollarlo y lo vamos a entender. La fórmula de Bhaskara, menos b más menos raíz cuadrada b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Vamos a desarrollar esto con nuestro a, b y c. Esto es menos 4 más menos raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 4 por 1 por 4, 4 por a por c, sobre 2 por a, menos 4 más menos, y bueno, si ahora desarrollamos la raíz, esto da 4 al cuadrado 16, 4 por 4 16, 16 menos 16, 0. Es decir, la expresión esta, que está dentro de la raíz cuadrada, me dio 0. Bueno, raíz de 0 es 0. Menos 4 más menos 0 sobre 2. Y bueno, acá algo bastante lógico. Nosotros habíamos dicho en videos anteriores que acá lo que tenemos que hacer es aplicar para un lado la suma y para otro lado la resta. Pero cuando estoy sumando, restando 0, no va a cambiar el resultado del numerador. Es decir, menos 4 más 0, menos 4. Queda menos 4 y 2.
Y menos 4 menos 0 también es menos 4. Y queda también menos 4 y 2. En ambos casos me da menos 2. Y esto me indica que bueno, hay una sola raíz. Y la raíz justamente menos 2, que es donde estaba el vértice. Es decir, en estos casos, cuando la expresión que está dentro de la raíz cuadrada se llama discriminante, cuando esto me da 0, entonces tengo una sola raíz. Y cuando tengo una sola raíz, esa raíz necesariamente tiene que coincidir con el vértice. ¿Sí? Y esta es una de las cosas que tenemos que entender. Cuando tenemos una sola raíz, esa raíz sí o sí es también el vértice. Bueno, visto este ejemplo, vamos a ver un par más. Otro ejemplo de esto podría ser la función x cuadrado menos 6x más 9. Si ustedes hacen las cuentas para esta función cuadrática, vamos a tener que el vértice está ubicado en el punto 3, 0, que bueno, la ordenada al origen es el 9, y que cuando hagamos el cálculo de las raíces, y lo vamos a hacer, vamos a aclarar acá, a igual a 1, b igual a menos 6, c igual a 9. Vamos a hacer el cálculo para las raíces. Recuerdo la fórmula siempre. B cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A. Vamos a desarrollar esto. Menos B es menos menos 6. 6 positivo. B cuadrado es menos 6 al cuadrado menos 4 por A por C. Sobre 2 por A. Vamos a seguir acá arriba, 6 más menos, y acá de nuevo, menos 6 al cuadrado, 36 positivo, siempre los cuadrados dan positivos, queda 36 menos 4 por 9 por 1, 36. Y acá nuevamente tenemos que el discriminante da 0, me queda raíz de 0 que es 0, entonces queda 6 sobre 2. Poner el más menos acá ya no sirve de nada porque no voy a sumar nada y la única raíz es el 3. Y efectivamente coincide con el vértice. Quiere decir que el gráfico de esta función cuadrática, vamos a hacerlo así a escala, acá está el 3, 3, 6, 9, eje Y, eje X, 3, 0 es acá. Acá está el vértice y la única raíz, ordenada al origen 9. Bueno, y la función cuadrática tiene el vértice ahí en el 3 y una rama que sale para la izquierda y otra para la derecha que tendríamos que dibujarla en forma asimétrica, y acá podemos hacer lo mismo que antes, ¿no? Si de acá hasta el 0 hay 3 lugares, pienso 3 lugares hasta acá, llegaría hasta el 6 y subo hasta la misma altura de la ordenada al origen, que es el 9. Y para que me quede simétrica. Bueno, estos son dos ejemplos en los que la parábola, la función cuadrática tiene una sola raíz, y ahí cuando en la parábola esa raíz coincide con el vértice. Bueno, vamos a ver ahora el otro caso, que es cuando no tiene raíces. Si puede no tener raíces, sí. ¿Qué significaba o qué indicaban gráficamente las raíces? Las raíces gráficamente me indicaban cuando la parábola toca el eje X. Entonces, si no tiene raíces, estaría diciendo que es una parábola que no toca el eje X. Y eso puede darse. Uno puede pensar en el plano y puede pensar una parábola acá como si estuviese flotando, ¿no? Que tenga el vértice ahí, y efectivamente esta parábola no toca nunca el eje X. Las dos ramas son infinitas, se van hasta más infinito. Bueno, este sería el ejemplo en el gráfico de una parábola que no tiene raíces. Bien, ¿cómo me doy cuenta en lo analítico, en las cuentas, de que no tiene raíces? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Voy a poner ejemplo 3.
Vamos a pensar la función x cuadrado más 2x más 2. Entonces, bueno, vamos, el vértice xb es igual siempre primero, no nos olvidemos, a, b y c, 1, 2 y 2, vértice menos b sobre 2 por a, 2 por 1, 2, 2 dividido 2, 1, menos por más menos, menos 1. La coordenada y, tengo que reemplazar el menos 1 en el lugar de las x, menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, más 2, menos 2 más 2, 0, un 2, me queda 1. Por lo tanto, el vértice está ubicado en el punto menos 1 de x, 1 de y. Acá ya tengo el vértice y vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a hacer la ordenada al origen, es el valor de c, que es 2. Y vamos a pensar el gráfico ahora, antes de hacer el cálculo de las raíces. Y bueno, si pensamos este gráfico, el vértice está en el menos 1 de x, 1 de y, menos 1 de x y 1 de y, ahí donde con estas coordenadas se juntan, digamos, ahí está el punto, que es el vértice. Fíjense que la ordenada al origen es el 2. La ordenada al origen es el punto en el eje Y. Y bueno, fíjense que acá tenemos una parábola que tiene que salir desde este punto, que es el vértice, y tiene que pasar por este otro. Es decir, las ramas tienen que ir para arriba, y una rama hará esto, y la otra rama tendría que ser en forma asimétrica, hacer algo similar para la izquierda. Podemos hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, esto de contar, bueno, acá fíjense cómo hice 1 y 1, entonces acá también voy a hacer 1 y 1 para que me quede más o menos simétrico. Y ahí puedo hacer como un punto imaginario que sería el paralelo a este. Bueno, fíjense que esta parábola que me queda formada es como la que dije hace un rato, ¿no? Como si estuviese flotando, no toca el eje X, es una parábola que no tiene raíces. Ahora, ¿y entonces qué va a pasar en las cuentas de la fórmula de Bhaskara cuando yo quiera calcular las raíces? Bueno, vamos a ver. Las raíces, la fórmula lo de siempre, menos b más menos b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, menos 2 más menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 2 sobre 2 por 1, menos 2 más menos 2 al cuadrado 4, menos, no hay ningún otro menos acá, 4 por 1, 4 por 2, 8, sobre 2, menos 2 más menos, 4 menos 8 negativo, menos 4, 2. Y bueno, ¿qué sucede acá? Que me queda la raíz cuadrada de un número negativo, y eso en el campo de los números reales, y que son con los cuales trabajamos en el plano, esto no tiene solución. Entonces, esto sin la raíz cuadrada no tiene solución, sin solución, aclaramos, real, estamos en el campo de los números reales y eso no se puede resolver. Y si no se puede resolver esto, quiere decir que no se puede resolver esto, y si no se puede resolver esto, quiere decir que no hay raíces. Si la conclusión es que no hay raíces, y esto no quiere decir que no se pueda graficar o que no se pueda resolver, no, el objetivo acá es graficar la parábola. Sí o sí, si tenemos una función cuadrática, va a haber una parábola, sí o sí. ¿Qué es lo que nos dice esto de que no hay raíces? La parábola no toca el eje X. Esto es lo único que nos dice, no toca el eje X. Digamos, esta es la conclusión de
Esa debe ser la conclusión de cuando al yo intentar calcular las raíces me encuentro con que dentro de la raíz cuadrada me queda un número negativo y por lo tanto no se puede resolver. Pero la parábola se puede dibujar, sí, se puede dibujar. Bueno, y si esto no me da ninguna solución, ¿con qué lo dibujo? Bueno, únicamente con la información del vértice y con la información de la ordenada al origen. Es decir, con estos dos datos yo ya la puedo graficar. De hecho, antes de hacer todo esto ya la había graficado. Bien, podría darse algún ejemplo más complejo que esto, donde uno tuviese que, digamos, que utilizar algún otro recurso para graficar la parábola. Bueno, podemos imaginarnos algún ejemplo más y con esto vamos a terminar este repaso de funciones cuadráticas. Uno podría pensar como ejemplo 4 la función x cuadrado más 2. Bueno, si uno hace las cuentas para esta función cuadrática, se va a encontrar con que el vértice está en el punto 0,2. Fíjense que esta es una función que no tiene coeficiente b, ¿no? El a es 1, el b no está, entonces es 0, y el c es 2. Bueno, este es el vértice, la ordenada al origen es el mismo 2, y si quiero buscar las raíces me voy a encontrar con lo que pasaba antes. Vamos a desarrollarlo. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Esto da, bueno, menos 0 no tiene ya sentido poner el menos. 0 más menos, y acá me queda 0 menos 8, menos 8. Me da negativo, esto quiere decir que no hay raíces. Y esto quiere decir que en el gráfico no toca el eje X. La parábola no toca el eje X. Lo mismo que dijimos recién. Entonces tenemos estos datos, ¿y qué va a suceder acá? Yo tengo el vértice, está en el punto 0 de X, 2 de Y, 0,2, más o menos por acá. Acá está el vértice, y ahí mismo está la ordenada al origen. Es decir, en este caso, el vértice y la ordenada al origen son un solo punto. Y no tengo raíces. Entonces, primera cosa que tenemos que darnos cuenta es, si acá está el vértice y no tiene raíces, la parábola no puede salir para abajo. Porque si las dos ramas fuesen para abajo, entonces tendría dos raíces. Entonces las dos ramas van para arriba. Bueno, y acá la pregunta, profe, pero dos ramas que vayan para arriba solamente con esta información es infinita, porque uno podría hacer las dos ramas más o menos pegadas, mientras no se vuelvan verticales van a ser parábolas, o podría dibujarlas más abiertas. Es decir, siempre simétricas, pero más cerrado, más abierta. ¿Cómo me doy cuenta qué tan abiertas o cerradas van esas ramas? Bueno, acá lo que se puede hacer es buscar puntos adicionales. Tenemos el 1, el 2, acá sabemos que estaba el vértice. Y bueno, ¿qué sería buscar puntos adicionales? Bueno, pensar en lo básico, ¿no? Una tablita, X, Y, y empezar acá a buscar, probar con valores de X, algunos que estén a la derecha del vértice y otros que estén a la izquierda del vértice. Es decir, yo podría pensar en el 1, o en el 2, o en el menos 1, o en el menos 2 de X, y ver qué pasa, es decir, a qué altura queda a qué altura tendría que pasar la parábola para estos X. ¿Y cómo se hacía esto? Bueno, simplemente reemplazando, es decir, yo como hacíamos con la recta, ¿no? Reemplazo, escribo el resultado, ubico el punto y con eso voy formando la gráfica de la función. Bueno, si reemplazo en el 1, 1 al cuadrado 1 más 2, 3, quiere decir que en el 1 va a pasar por el 3, y ahí ya tengo un punto. Y si por lo tanto en el menos 1 también me debería dar 3,
porque la parábola es simétrica, entonces ahí tengo otro punto. Si hago la cuenta con el 2, 2 al cuadrado 4 más 2, 6. Con el menos 2 lo mismo, menos 2 al cuadrado 4 más 2, 6. Quiere decir que otros dos puntos serían el 2, 6. Vamos a imaginar 2, 3, 4, 5, 6 por ahí arriba. Punto por acá. Lo mismo con el menos 2. Hasta el 6, 3, 4, 5, más o menos por acá. Los dos a la misma altura. Y fíjense acá, de tener un solo punto que era el vértice que coincidía con la ordenada del origen, bueno, ahora tenemos un par de puntos más tanto a la derecha como a la izquierda, como para hacer un gráfico ya aproximado de la parábola. Entonces, la diferencia de este con los anteriores es que como el vértice y la ordenada del origen coincidían en un solo punto y no tenía raíces, parecía que la información era insuficiente. Bueno, podemos recurrir a esto de los puntos adicionales con la tabla de 2 columnas y ahí realizar el gráfico de la parábola. Bueno, esto es todo. Gracias.